Pensar sin la ayuda de los sabios es imposible. Intentarlo es absurdo. Conformarnos con lo que ellos han dicho es limitante. Añadir una gota al vaso inagotable de la sabiduría es posible. Intentarlo es sensato. Beber de él es expansivo. Si yo fuera un poeta chino, escribiría cosas como esta. Pero solo soy Pablo Boullosa, los pajarillos cantan, las nubes se levantan y esto es la dichosa palabra. De 1833 a 1868, España fue gobernada por Isabel II, hija de el terrible Fernando VII. En esa época hubo 60 gobiernos, 60 gabinetes diferentes. Se desmontaban los gobiernos, se hacían revoluciones prácticamente cada minuto. Y los españoles bromeaban de que esa sería la revolución definitiva. Cuando en 1868 hubo una verdadera revolución que sacó a Isabel del gobierno, Isabel se fue a Francia. La gente no podía dirigirse directamente a ella para burlarse, y entonces la gente decía que la revolución, toda esta trifulca que se generaba con los cambios de gobierno, decían se armó la gorda, pero se referían a Isabel II. Cuando Isabel cayó en 1868 y se fue a Francia, empezó a juntar un ejército y entonces la gente de broma dijo, ahora sí se armó la gorda. De ahí viene esta popular expresión, no para denostar a ninguna dama contemporánea. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, soy Eduardo Casar. He preparado la siguiente entrada para esta noche. Para que vean cómo pesan 10 segundos de silencio en un programa de palabras. Ya hemos dicho bastantes veces aquí que el mundo hispanohablante está compuesto por casi 600 millones de personas. Pero cuando nos ponemos a pensar en cuántos países son donde el español es lengua oficial, en realidad solo encontramos 16. El país con mayor número de hispanohablantes de ellos es Colombia, con 47.700.000 habitantes más o menos hispanohablantes. Le sigue España, Venezuela, Perú, Ecuador. Y al final de esa lista de 16 encontramos Costa Rica, Panamá y Guinea Ecuatorial. Sí, en ese país africano hay cerca de 1.700.000 habitantes que hablan español como idioma oficial. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y dónde está México? ¿Dónde están esos más de 100 millones de hispanohablantes que nos sitúan en primer lugar de esa lista? Bueno, pues los anteriores son países donde hay una forma jurídica y oficialmente está asentado en la Constitución que el español es un idioma oficial. Pero hay otros 9 países donde también es oficial de facto, es decir, donde pesa por los hechos. Son los hechos, la fuerza de los hechos que hacen que se hable el español, pero no hay una forma jurídica ni oficial que lo avale. Ahí, por supuesto, está México en primer lugar, seguido por Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Pero luego hay otros 9 casos, otros casos que son diferentes. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, que es una entidad dependiente donde hay 4 millones de hispanohablantes.
O el caso de Filipinas, donde en 1987 dejó de ser oficial el español y obligatorio en las escuelas, pero en 2003 volvió a ser reinsertado en esta lista, y donde hay un 3% de la población hispanohablante. Luego también está el Sahara Occidental, o el caso de Estados Unidos, un caso particular. Pues ahí tampoco es oficial el español, tampoco lo es el inglés, porque tampoco está ninguna forma jurídica que lo avale, pero ahí en cualquier ciudad donde haya una presencia y una concentración hispanohablante importante, es obligatorio la enseñanza del español en las escuelas. Si ustedes están pensando en qué ciudad hay mayor número de concentración hispanohablante, pues no es ni Nueva York, no es Los Ángeles, no es Chicago, es Miami. Ese sería ese otro caso particular. En medio de todo ese mundo hispanohablante, 4 personas cada sábado nos sentamos aquí a celebrar ese idioma, y lo hacemos en compañía de todos ustedes. Así que bienvenidos, buenas noches, de parte de esta hispanoparlante Laura García. Buenísima cosa. Oye, yo leí que va a haber más hispanoparlantes en Estados Unidos que en ningún otro país dentro de muy poco tiempo. 2050 se prevé, ni más Pues, ni menos. Es que se reproducen Sigamos. mucho los hispanoparlantes. Bueno, La lengua. Ah, bueno, sí. bueno, desde muy temprano estuvimos preguntando en nuestras redes sociales lo siguiente: ¿crees que los mejores libros en español ya han sido escritos o que están por escribirse? Y las respuestas, entre otras... Roberto Vandrell nos contesta: el universo de la imaginación y la aventura son infinitos. Por lo tanto, solo falta escribirlo en más libros. Bueno, y Gabriela Pineda dice que seguro que se escribirán mejores libros, pero también hay grandes libros que todavía no descubrimos. Pues sí, así está la cosa. Carlos Gutiérrez, por ejemplo, dice: creo que se escriben todos los días, y que lleguen a ser los mejores depende del tiempo. El Quijote es lo mismo ahora que lo fue cuando se publicó por primera vez. Agustín Insunza dice que yo creo que los mejores libros en español se escriben todos los días. Así que pónganse. Bueno, Ahí. y aquí tenemos un escritor de libros de ficción. ¿Qué piensa Eduardo Casar? De la pregunta, Sí. De la pregunta. yo creo que se van a escribir buenísimos libros. Hay alguna respuesta que dice que el siglo de oro no podrá ser superado. Yo creo que sí, que es una cuestión solamente de cuál es el rasero y el concepto para medir eso. Pero yo creo que magníficas cosas están por escribirse. Está por verse el siglo de diamante. Viene el de titanio, Titanio. viene el de poliestireno, todos estos Platino. elementos. Bueno, porque hay lenguas en las que ya se escribieron los mejores libros y ya. No se Porque van a escribir desaparecieron esas lenguas. Porque se... Bueno, Bien capcioso, Ah, ¿verdad? Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto atento. público. Si les parece, esta de un señor que se levantó y preguntó. Lázaro Niño Ruiz nos pregunta esto. Se levantó y preguntó, ¿no? Sí. Se dice: ¿develar o desvelar un secreto? Turi, turi. Mira, yo hablaba de los 600 millones de hispanoparlantes, y yo una vez escuché la mejor definición del español, que dice que es un idioma que hablamos casi todos el mismo idioma. Es decir, hay particularidades del idioma. Entonces, según esta pregunta, ¿dónde se conteste? Te voy a contestar una cosa y me voy a meter en problemas. Venga. Porque yo añadiría incluso una tercera en la polémica: revelar. Las tres, ok. desvelar, develar y revelar, tienen velar en la raíz, y las tres significan lo mismo, que es quitar el velo, quitar lo oculto, hacer visible algo que se estaba protegiendo, que se estaba intentando esconder. Y en las tres palabras en el diccionario encontramos esta definición. De hecho, desvelar y develar, lo siento por aquellos que no estén de acuerdo, pero sí aparecen como sinónimos absolutos en esta entrada, ¿no? Luego lo que pasa es que desvelar además tiene, en el sentido de quitar el velo, como quitar esta velum, que en latín es cortina. Sí, La cortina, la vela de un barco viene de ahí, velum. Sí, sí, sí. El velo del paladar viene de ahí, de cortina, de velum. Pero hay otro significado de vela que tiene que ver con vigilia, con cuidar, con estar en vela, es decir, con estar despierto cuando uno debería estar dormido. El velar como destinar
estar despierto en un tiempo en el que uno debería estar destinándolo a estar dormido, voluntariamente. Que puede ser velar a un muerto, velar... enfermo, bueno, no sé si en una fiesta, ir a una fiesta, te desvelaste. Eso es súper voluntario, por ejemplo. Fiesta, o leyendo, te desvelaste leyendo. Sí. Estar desvelado viene de ahí. Pero Y no ese puedes desvelar un muerto. No. Le puedes quitar la cortina como quiera. Pero Ya bueno, no se duerme. ese, digamos, de estar en vela, de permanecer despierto, eso solo lo tiene el verbo desvelar con ese. Ese des como... Al estar despierto. El de estar despierto. Desvelar. Y revelar, que también tiene esto de quitar la cortina para enseñar algo que estaba oculto, también tiene esta otra parte que es el revelar, por ejemplo, una imagen, el hacerla visible, que también tiene un poco que ver con eso. Entonces, dependiendo un poco del significado de vela, o de velum en este caso, que tomemos, podría ser alguno de estos significados, pero en realidad los tres significan ese revelar un secreto, ese desvelar una noticia que te pedí que por favor no dieras a conocer, o el develar, pues sí, un dato que era totalmente confidencial. Entonces, dependiendo de dónde, porque ese significado en develar es más, por ejemplo, de España. Sí. Entonces, en América suena muy raro cuando dices desvelar un secreto. Es como, no, está metiendo la pata. No, en realidad no. Es un uso que allá es muy correcto. Acá también es correcto, pero no es usual. Aquí Bueno, se pero dice develar una placa, por ejemplo, cuando estamos en los Sí, teatros no o cuando se inaugura. desvelar, No sí. decimos Bueno, desvelar. pero en España dicen descomprar, por ejemplo, para devolver a un producto, ¿no? A mí no me ha pasado porque me lo quedo todo, pero Pero sí. no lo he oído, la verdad. Pero volvemos a lo mismo. En España también hay un montón de regionalismos y un montón de hablas, igual que en México, igual que imagínate si Sí, todos sí, sí, habláramos con las mismas cosas. Entonces hay un español, digamos, estándar y luego todos estos usos que hace de una región o de un territorio que hace más usual algo que otro, o que otro significado. Lo que no significa ni que sea más correcto uno ni más incorrecto el otro. Pero es una cuestión de uso. Totalmente. Si tú dices, bueno, es que ayer fui a una fiesta y me develé, ¿no? Ahora que si te Te dicen, oye, pues, ¿qué mostraste? ¿no? Sí. Te revelaste. ¿Qué revelaste? Y si ya la haces con B alta, bueno. Es decir, aquí puedes, es decir, la cuestión de desvelar como estar en vigilia es muy fuerte. Entonces, bueno, nadie dice, desvelé un secreto. Le estuviste diciendo al secreto, despierta, secreto, estás ahí. Bueno, por eso despierte, por eso deja de ser secreto. Ahora, yo creo que algunas palabras que es chistoso, me imagino, no lo sé, pero me imagino que hace 30 años la mayor parte de la gente utilizaba la palabra revelar fundamentalmente para referirse a los rollos de película. Sí. Y que era el Que es uso lo más mismo. frecuente. O sea, alguien oía revelar y era revelar una película y ahora pues ya no existe eso. No, incluso decíamos, Ya se viene veló revelado. una imagen cuando se le hacía una, pues como Se le veló. una cortina, Ajá, o sí, una capa de algo porque había Una estado mal película procesada. se velaron La mis rollos. vela, como cirio, viene de estar en vela, de esta parte de estar cuidando. Cuidando al de muerto. Esa vela no es de la vela del barco, de la Claro. cortina. Es que- Esa viene de estar despierto cuando deberías, no sé si cuando deberías, porque eso ahí entramos también en las sutilezas de cuando deberías estar dormido. Pero digamos que si tú destinas normalmente un tiempo a Bueno, dormir y en eso lo orgánicamente. saltas, ahí ya estás desvelado. Laura, cuando orgánicamente debería estar dormido, pues somos animales diurnos, ¿no? No, pero hay un porcentaje. No, estás viendo la Siempre hora. hay un porcentaje. Ahora Esto- mismo deberíamos estar entonces dormidos. No, yo he leído que hay un porcentaje importante de población que su ritmo natural es Al contrario. ser totalmente nocturnos y algunos son totalmente matutinos, de que se levantan así antes Y del amanecer. voluntariamente, no porque Claro. tu turno de trabajo sea nocturno. No, sino pero porque además tú hay una decides ventaja hacerlo evolutiva, así. porque en los tiempos prehistóricos, pues los grupos humanos, cuando se dormían todos, o los grupos de primates que se dormían todos al mismo tiempo, eran presa fácil de los depredadores. Entonces el grupo gana mucho de que Que haya uno no- algunos
que sean naturalmente, velando por naturalmente minoría. desvelados, digámoslo Pero así. son la minoría. Son minoría, son pero, minoría. pero existen. Cada vez menos. Y son muy O sea, cada vez importantes. son más Hay minoría. una subespecie que son los bullosa que son nocturnos. Por ejemplo. Sí. Orgullosa. Creo que todos. Desvelados. Subespecie. Entonces, toda la vecindad lo agradece. Exactamente. A ver, dichosa. Bueno, vamos a la dichosa palabra de esta noche. Parece un poco regañón, así como la redacté, pero bueno, ahí va. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. ¿Qué sigue? Bueno, está como regañona, ¿no? Sí, está. Sí, sí. Bueno, Sintonía, a las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde pues, esta pregunta o esta definición, ¿qué libro les vamos a dar? Bueno, me da mucho gusto presentar este libro, muy elogiado por Hugo Iriart, el gran Hugo Iriart que hace el prólogo de este libro. El autor los está obsequiando. Encrucijada de Cuervos, de Medardo Landon Maza Dueñas. Crónicas de la Rana Libertadora, y es el primer tomo, es una crónica. Esto es tal cual, literatura fantástica. Medardo es un tlatelolca, nació en Tlatelolco, vivió toda su vida en Texcoco, un gran mexicano, amante de lo mexicano, amante de los chaneques y de las tradiciones del mundo espiritual y trascendental de nuestro México. Pero esta crónica además está ligada muy a la mentalidad y al estilo de la literatura fantástica de Tolkien. De hecho, él ha trabajado con la Sociedad Tolkien Española y pues realmente es de una imaginación formidable, impresionante, asombrosa, ¿no? Para ustedes estos libros. Y tenemos de Homero Aridgis, La poesía llama, un libro que debe tener cortesía del Fondo de Cultura. Debe ser muy buena la poesía de aquí, aunque la edición sea muy dudosa por la cuestión de que nunca se alcanzan a ver los títulos. Pero así es toda la colección de poesía del Fondo de Cultura. Esa colección es Bien muy nomás. extraña. Sí, no se lee. Sí. Es para que lo busques. Y además ¿eh? no trae nota de autor. Pero bueno, Sí, de veras. así es la vida. Ya ven que hay gente para todo. Hay que develar. Hay que develar El título. del gran Homero Aridgis. Bueno, yo ahora voy a revelar este otro que se llama A la orilla del agua y otros poemas de América Latina. Artes de México, que siempre nos tiene acostumbrados a unas ediciones maravillosas. Esta es compilación de Claudia M. Lee, ilustraciones de Rafael Jokten, y son 64 poemas de 19 países, incluidos también la tradición indígena. Y bueno, pues mezcla a los grandes y conocidos poetas junto con nuevas voces de creadores jóvenes, y sin duda pues es un libro de los que se disfrutan y es para acercar un poco la poesía al mundo juvenil. Muy recomendable. Muy bien, y yo voy a conservar el secreto que será revelado después de este corte. Seguimos aquí en la dichosa palabra después de este brevísimo intervalo. Nos pregunta Prusia, así Prusia como el color o como el territorio allá por el norte de Polonia, que si podríamos hablar del origen de la palabra curador, que nos dice que ahora se usa mucho en las artes visuales. Curador. Bueno, se usa mucho en los museos en general. Suelen tener un ¿Curador? que es básicamente un cuidador. Sería el sinónimo más aproximado en lengua española, pues, el que se encarga pues no solamente de conservar el patrimonio de ese museo, sino de enriquecerlo, eventualmente de difundirlo, etcétera. Es el guardián de una colección. A veces también el curador de una exposición pues es el que decide cómo se van a exponer y cómo se colocan para que sean bien vistos los cuadros, etcétera, etcétera. Y eso pues está muy bien y es muy antiguo y tiene que ver naturalmente con la palabra cura. Es tan antiguo que en Roma, en la antigua Roma, en el Imperio, había, por ejemplo, el curator aquarum, si no me equivoco, se llamaba así a la persona o al encargado, al que tenía el puesto público de cuidar pues, los acueductos, la red
de distribución de agua, Muy etcétera, importante, etcétera. Había el curatur viarum, que era el encargado también de los caminos, de conservar los caminos en buen estado. Y había en el imperio también el procuratur bibliothecarum, que era el que cuidaba la biblioteca, o las bibliotecas en plural, en este caso las bibliotecas públicas en Roma, que me parece una maravilla que hubiera ese cargo público ya desde aquel entonces. Y la palabra obviamente tiene que ver con cura, que pues tiene que ver con curar, con curación, con este mismo cuidado que se le da a las cosas, con procurador, en fin. Cuidadoso. Viene también Y de una forma también muy interesante, con curioso. El curioso es el que pone mucho cuidado en las cosas, dice Covarrubias en su famoso tesoro de la lengua castellana o española, ¿no? El que está pregunte y pregunte, pero porque tiene cuidado, está pendiente, digamos, tiene que ver con esta diligencia, con esta inquietud. Interés, atención. Con el interés, con la atención. El seguro, estar seguro es cuando alguien tiene cuidado para que todo esté tranquilo. Y cuando alguien pone cuidado en las cosas para que esté todo bien o como uno cree que debe estar, pues algo está tranquilo, algo está seguro. Sí. Todas esas palabras tienen que ver con cura. Con el cuidador. El cura, le decimos así, pero también el que procuraba, digamos, el cura propiamente es pues como el párroco, el que tiene a su cargo una parroquia, aunque ya en general pues le decimos a cualquier eclesiástico que es un cura casi, ¿no? Pero es porque es el que es el cuidador, el que cuida a una zona, a unos fieles de una zona. Y como que Lo que pasa es que protege. aunque tenga origen muy antiguo, es de uso muy reciente. Sí. Es decir, cuando comienza la palabra, no, pues que curó la exposición, siempre la asociación con curandero hacía que alguien preguntara, claro, porque ya vi los cuadros, están muy enfermos. Exacto. Sí. Hasta decían, el arte Sí. está enfermo, Sí. ¿no? Por eso Claro. necesita Sí. que haya curador. Deja tú deshumanizado. No, enfermo. Como diría Ortega. Y además es una acepción que no viene en el diccionario. Es otra de esas acepciones que tiene que ver con usos locales y territoriales. Sí, en el diccionario no viene curador como curador. No en todos, mira. vienen en los de uso, por ejemplo, los que sean... Pero en sobre el todo real los no viene, militares, en la ¿no? academia ¿no? no viene. Mira, no sabía. Pero alguien que monte una exposición en España, ¿sí se le dice también curador o no? No. ¿No? El No. otro día justo hablaba yo de eso. ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ahora me lo van a soplar. en el Ya corte. sé, ordenador, ¿no? Que aquí les decimos computadora. computadora. No es museo, no es exactamente museógrafo. Ahora, No, es ahora que les alguien hace pregunto la ahí a museografía, ellos dos que que están también por ahí. esa es que otra me lo cosa. Pero soplan. hacer la museografía no es técnicamente lo que nosotros lo decimos mismo. un No. curador, es otra cosa, ¿no? No, porque incluso el curador puede contratar a ciertos museógrafos. Claro. Exacto. O Sí, sea, sí, es que parte no de su son los trabajo, que ¿no? cuidan, Y sino curador más es bien los que montan. Y a los cuidador general, ¿no? diseñadores, General, y a los claro. que imprimen y escriben las fichas, los que luego determinan, los que transportan. O sea, el curador, digamos, que es el que va haciendo Coordina un poco todo el eso. coordinador de Coordina todo eso. Digo, en un museo, el curador, el puesto de curador, normalmente en la mayor parte de los países, dura mucho tiempo. O sea, es un puesto Sí. público en un museo, dices, fue, digamos, porque es el que 10 conoce años bien, curador de ese museo. Porque conoce bien el acervo, porque eso museo. lleva tiempo familiarizarse con todo lo que implica eso. En fin, Exactamente. hay ventajas en que ese puesto dure muchos años, ¿no? Digamos, por ejemplo, Kenneth Clark fue curador De de la la National National Gallery, Gallery sí. de Londres Sí. muchísimos años. Sí, Hay un término quechua que es curaca, que significa cacique. El que cuidaba... Pero, que cuida. pero eso es una coincidencia etimológica de que suene medio a curador. Porque sí No, es, claro, sí, claro, sí, claro, sí, estamos obviamente es una teos, coincidencia. sí, estas que hemos sí es visto, ¿no? Sí. una conexión ahí Sí. misteriosa. ¿no? Bueno, ok. Vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Hemos preguntado, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, ¿qué sigue, mexicanos? Y para los que sepan quién eras el que seguía, Eduardo. Tenemos 9 poetas portugueses para un nuevo siglo. Es una selección de Nuño Judice y con traducción de José Javier Villarreal. Es de la UNAM. Ahora que en la FIL van a venir los portugueses, sería muy bueno que Empezar ya. fueran empezando a conocerlos. Y me da muchísimo gusto presentar este libro de nuestra querida Mónica B. Brosson.
una ya clásica entre la literatura infantil y juvenil, ganadora de un montón de los mejores premios de este país. En esta ocasión presentándonos la segunda de una trilogía, JJ Sánchez y la turbulenta travesía del alacrán, de editorial Océano. Bueno, las aventuras de José Juan Sánchez, que sigue buscando a su madre que desapareció un día en Chiapas. En esta ocasión, esta aventura a él la llama Alacrán y es la visita a San Cristóbal de las Casas. Así que se junta un poco todo, la aventura, el humor, la familia y sobre todo mucha aventura chiapaneca, que siempre es una delicia. Y tenemos también una nueva biografía de Leonardo da Vinci. Le escribe Walter Isaacson. Dice en la portada de esta edición de Editorial Debate que Walter Isaacson es el autor de Steve Jobs. Y bueno, Steve Jobs era adoptado. Por eso sí me hace lógica que su verdadero padre haya sido Walter, su verdadero autor haya sido... No, estoy bromeando desde luego. Es que hay otra biografía de él sobre Para que nadie se sienta aludido. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Quiero mencionar un poema muy interesante y un poco perturbador de Anuska Angulo Rivero, que lleva por título, entre paréntesis, Antes de irme, fuera del paréntesis, Hipe Totec, entre paréntesis, Nuestro Señor, el desollado. Leedlo. Tiene ¿Anuska además... es española? No la conozco, no la conozco, Es que sí no, es la que nunca, yo no la había creo. leído ni la había conocido nunca, solamente la he leído aquí. Está padre Uno con Anuska Angulo. el título. Está padre el título Dice de aquí la es serie. escritora, periodista, traductora y editora, no dice dónde nació. Bueno, no alcanzo a leer, yo creo que no dice Es dónde que ya nació. está a punto de irse, por eso se me hacía muy lógico. Ahorita bueno. que De Tiene decía, mudarse, otras pues. colaboraciones estupendas en la gran revista Este País. ahorita que Pablo mencionabas el libro de Isaacson, de Leonardo da Vinci, justamente Kenneth Clark tiene una famosa y clásica biografía de Leonardo da Vinci. Sí, hay muchas, hay muchísimas. ¿no? Pero una clásica por, Sí. por ser Bueno, ¿tenemos tiempo? No. Vamos a un intermedio breve. Interregno. Aquí estas instalaciones fueron abandonadas por Ferrocarriles Nacionales como en toda la República y buscamos la manera de conservarlas. Se rehabilitó con esfuerzo de vecinos y de un servidor, se hicieron los trámites debidos y nos dieron la primera votación de libros. Aquí llevo 18 años dando el servicio de la sala de lectura. Acuden por lo regular pues niños que van en primer año, niños que van en sexto año, niños que van en cuarto. Las actividades que se desarrollan aquí básicamente es la promoción a la lectura, pero también se les da otra dinámica de pasatiempos, juegos de mesa, elaboración de rompecabezas, adivinanzas. Muchas veces ellos solicitan apoyo académico para sus clases. Mi nombre es Carlos Manuel Benítez Mateos. Estamos en la sala de lectura de Estación Tepa y desde aquí, junto con todos nuestros lectores, les damos un cordial saludo a la dichosa palabra. Qué magnífico estos cuadritos, ¿verdad? De las cuestiones de impulso a la lectura. Estación Tepa realmente está muy, muy bien. No, son de veras de esas gentes que Las del están, circo y todo. que están salvando al mundo, como decía Jorge Luis Borges. Oigan, a mí ya me soplaron en el corte cómo se dice curador en España. ¿Cómo se dice, curador? Se dice, comisario Comisario. o conservador de una exposición. Yo creo que no es lo mismo, pero comisario, yo creo que sí tiene las mismas funciones que un curador. Pero nosotros un comisario es como un sheriff, como un jefe sheriff. de Sí, policía. ¿También allá? Como ¿También un allá? jefe de policía. El ¿no? comisario Montalbano. Pues es que hay que estar diciendo, no toques, no te acerques. Bueno, viene de comisión, el que está Sí, comisionado que está para en cuidar. comisión. ¿no? Sí. Es probable que también, bueno, en otros lugares le digan esta palabra que pregunta María Dolores Báez. Quiere saber el significado de gurú.
De un museo. Gurú. Bueno, yo diría que, bueno, primero que nada, la palabra gurú pues es una palabra como muchas palabras que ahora se han integrado a muchos idiomas y que proviene del sánscrito, es una palabra hindú y que la palabra pues se refiere a los maestros y básicamente en la India se refería a que en la India es un mundo cultural y socialmente de castas, en el cual la pirámide de castas, o sea, la gente que pertenece, digamos, a la sociedad, que tiene hijos, familia, trabaja, etcétera, y que tiene una función específica, pues son las 4 castas tradicionales. Y hay 2 grupos humanos que no pertenecen a esa sociedad, y uno son los parias, los que están abajo de todas las castas, y otro grupo son los llamados de muchas maneras Hamsa o sanyasines, que son los renunciantes, ¿no? Los renunciantes y que esos están por arriba de toda la sociedad. Esos renunciantes que en la sociedad europea prácticamente desaparecieron, perseguidos por la Iglesia en el siglo XI, XII, XIII, y que son ascetas, lo que llamaríamos ermitaños, ascetas, que no tienen familia estable, no les interesa la fama, el dinero, la gloria, el sexo, el nombre, nada, ¿no? Entonces son hombres para los hindúes, o sea, meditan y son hombres, se supone que pues han llegado a niveles de desarrollo humano superior. Estos son los que cuando ellos quieren, y acaso porque a veces no quieren y se aíslan, ¿no? Acaso quieren, se vuelven maestros, ¿no? Y entonces la gente cree en ellos, pues mucho más que en un brahman o mucho más que en un maestro institucional. Y de alguna manera, pues llenan una necesidad que es universal, ¿no? De muchos adultos, de tener una especie como de papá, porque puede ser mujeres también, o de mamá. Muchos escritores dicen como de mamá maga, ¿no? Como un papá mago que te guíe en la vida, ¿no? Entonces, el sentido en la India pues, es muy espiritual, pero pues a raíz fundamentalmente de la década de los 60s y del New Age y de lo que se llama la nueva era y el movimiento underground y la contracultura y todo, el término ahora fundamentalmente le suena a todo el mundo, estos, diríamos, maestros, ¿no? Estos maestros Tú dijiste que tienen... grave, no agudo, tú dijiste guru, Gurú. no es gurú. Bueno, yo creo que la mera verdad no sé si Pero en español se sánscrito- dice, bueno, en el sí, diccionario dice gurú, ¿no? Gurú. No sé si también diga O gurú. sea, en el uso común decimos gurú. gurú. Sí. Pero no sé si es una mala No, pronunciación. bueno, del término seguro es que una hemos- mala Yo creo pronunciación. que es una mala En sus casos pronunciación. seguramente no es ni gurú, sino quién sabe Quién qué, sabe ¿no? cómo se pronunciará. Sí, pero bueno, en efecto, la palabra se Es gurú pronuncia. con acento en la G. Seguro. Probablemente. Y bueno, la cosa está que hoy a toda la gente lo que le suena es a estos maestros que pues ustedes perdonarán, pero de los cuales muchos son francamente charlatanes, ¿no? Oye, ¿y charlatanes los que digambaras son gurús? Pueden Cuéntales ser de los gurús. digambaras, porque los digambaras son buenísimos. buenísimo. No, bueno, los digambaras, claro, pueden ser un gurú. O sea, un digambara. Es que andan encuerados los sí, digambaras. Se ¿De refiere, dónde están ellos? Eduardo, En la India. en la India, a que un grupo religioso minoritario de la India, pero eterno, tiene más de 3.000 años ahí en la India, o cerca de 3.000 años, son los jainas. Y dentro de los jainas, los renunciantes de mayor nivel, ¿no? Se llaman digambaras, que quiere decir que están vestidos de cielo. Y no se ponen O sea, nada, nada. como en la India lo permite Ni el una clima de la mantita India. en las piernas. No, nada, nada. Como Ni Dios nos una trajo al mantita, mundo. ni nada de nada, ni guaraches, ni nada. Y andan absolutamente desnudos, Develados. ¿no? ¿Por la calle? Sí. Sí, por la calle. Y bueno, los puede uno encontrar en templos. No, No Y hace frío, ¿no? Si esos tú te puedes dirigir, no hace frío. Te diriges a ellos, pues ellos, si quieren, te contestan, te ven. Y si no, no te contestan. Si te contestan, pues les puedes preguntar algo. Y una gente que ha renunciado a todo lo que todos consideramos que es lo más importante, ¿no? El dinero, la fama, el poder, o la trascendencia, el nombre. Pues la gente piensa que esos son hombres auténticos, ¿no? O sea, que lo que te vaya a decir es la pura verdad. Pero ahora, pues desde los 60s, se ha vuelto pues el término para referirse a un maestro que muchos de ellos pues, se han enriquecido brutalmente
y que pues hay pues, muchos Qué de bueno, ellos hay una- que van, En una que parte van a más la mística, India o ¿no? que se que otra platican cosa. algo. ¿Perdón? En una y- parte mística más que otra cosa. Claro, o sea, pero muchos de ellos pues hablan en términos orientales, platican de que fueron al Turquestán o que fueron al Tíbet o que fueron a no sé qué. A Nueva York. O a Nueva York. Y ahora pues Europa está lleno de ellos y México y todos Había lados. uno de ¿no? John Me Lennon, gustaría- tenía su gurú John Lennon. ¿Cómo no? ¿no? Claro, Maharishi. el Maharishi Mahesh Yogi, ¿no? El Maharishi Mahesh Bueno, pero Yogi. yo creo que ahora el más célebre es que hicieron una serie de Netflix, se la recomiendo enormemente, se llama Wild Wild Country. Es un tal, no me acuerdo el nombre que tenía antes de cambiarse el nombre a Osho. Que Claro, además ¿no? se publican libros de él de Bach. No, ya murió, no, ya Sí, murió. sí, claro. Osho ya murió, Pero pero viene ya la está en historia Suicida y- es la historia del culto que se creó en torno a su persona y la historia es increíble, ¿no? Yo les recomiendo que la vean. ¿Cómo se llamaba antes? Bhagwan, creo. Bhagwan, sí. Sí. Y a mí me gustaría añadir algo y preguntarte eso también, porque yo tengo entendido que la palabra gurú viene de una raíz indoeuropea, que por cierto es la misma que en español nos dio la palabra grave y que significaba originalmente pesado, en contraposición a un lagu interesante. que era más bien lo ligero, ¿no? Y a mí se me hace curioso porque uno asocia, pues no sé, como esta cosa mística, digo, en el lugar común de Lo los, elevado. de los que Ligero. ignoramos todo, pues sí, nos imaginamos Leve. como a un maestro, como alguien más bien ligero. Y no, es al revés, es pesado. Fíjate Y ahora que- pienso en los budas que parecen como pesados, no parecen ligeros. Fíjate No sé, que, si quieras curiosamente, yo añadir andaba algo sobre leyendo el libro este de Arrigo Cohen, para saber lo que se dice, y ve el origen de la palabra guarura. Y guarura tiene que ver con grande Ah, pues, en la cuestión tarahumara, en la lengua tarahumara, y también significa pesado. Sí, 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 probablemente. Como alguien Sí. que ¿Es es un muy gurú? pesado. Sí, Sí, bueno, sí. pero no ligero, sino pesado, que a mí eso me llama la grande. atención, Pero a lo ¿no? mejor es pesado porque está también más anclado a la tierra. No, porque no, está- Debe más haber- bien, debe haber muchas más bien el razones, pero- sentido, digo, el Ok, sentido que o sea, se da en las religiones relacionando orientales es tanto. que es pesado en el sentido de sustancioso. Claro. O sea, es sustancioso, o sea, que rico. su ser, ¿no? O sea, que tiene más ser, ¿no? Los demás somos más ilusión, más maya, somos más insubstanciales, ¿no? Y en más cambio, ligeritos, y más ligeritos. claro, y más ligeritos. Y depende Pero, de lo que haya. claro, en efecto, lo que dice Pablo es interesante porque también en los lenguajes orientales y espirituales se dice justamente que el hombre más espiritual, que serían estos, son hombres, digamos, que se toman a la ligera las cosas, o sea, que por eso no les interesa Sí. el dinero, no les interesa todo eso, porque Digamos- esas cosas que se nos hacen a nosotros importantes, ellos no les dan importancia, se lo toman a la Aunque ligera. Por eso lo asocio más con lo ligero que con lo pesado. Claro. Digamos, hay una Ujú. cierta... Es correcto. Cuando uno lee los cuentos del Oriente recogidos por Borges o por otros autores, uno ve que hay como una ironía, como una ligereza. No ves Exacto. la pesadez que nosotros asociamos más bien con alguien testarudo, con alguien Ser aferrado, pesadito ¿no? O con no alguien está bueno. profuso. Sí. Profuso, incluso la pesadito cuestión de está los bueno. gurús digamos, de sus silencios, ¿no? Silencios significativos, tiene que ver con esta ligereza y no con la profusión, no con Claro. lo exuberante. Luego, ¿no? en Japón tienen como un término más o menos equivalente, que sería el sensei, ¿no? Que además en español sí, también lo hemos actualmente se adoptado. usa. Y a veces Como la maestro. gente que tienes tu gurú, te dice que tienes un gurú, ¿no? Si yo no sé. Sí. A lo mejor mi gurú es, qué sé yo, José Antonio Marina, pon tú, Sí, ¿no? sí, sí, Y en el Reyes. trabajo yo tengo mi sensei, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y Que se usa son sobre términos todo- semejantes, que es como maestro, ¿no? Sí, como maestro, el sensei, fundamentalmente en Japón, viene de los maestros de artes marciales. Sí. De artes marciales. Porque un gurú en la India pues, no, puede no tener nada que ver con las artes Sí, sí, marciales. sí, sí, sí. En cambio, el sensei tiene más que ver con las artes marciales. Y lo interesante es que la psicología moderna primero enfocó el fenómeno del gurú como un fenómeno peligroso, estos charlatanes peligroso, en que había que casi desprogramar a los estudiantes y muchachos que con tanta energía se entregaban a esa necesidad de un papá mago, ¿no? De un padre mago, ¿no? Y curiosamente ahora se ha descubierto que muchos psicólogos dicen que muchos de estos cuates, aunque sean charlatanes, cuando la gente cree en ellos, a veces sí les ayuda.
O sea, No, el, yo no el dudo cuate que les hay que ayude a aguantarles sentirse aunque sea muy No, de que pesado. les ayuda a sentirse bien, no, Sí, no hay sí, la que menor les duda. ayuda, les ayuda. Pero una cosa es que se sientan bien y otra cosa es que eso en general sea Sí. un fenómeno bueno. También Bueno, el tequilita claro. te ayuda a No, sentir no, bien. Yo Ese insisto, fenómeno es insisto en la increíblemente historia de peligroso. Bhagwan, porque es súper peligrosa. No, puede ser y la hemos visto increíblemente peligroso. una y otra vez. Bueno, cuando los Beatles fueron a la India, que tenían este gurú, el Maharashi. Nosotros decimos Maharashi, pero tú dices distinto, ¿no? No, no. ¿Maharashi también? Maharishi. Ah, eso, Maharishi. Es ya que es ven que Maha dicen que y Rishi. que le metía, Maharishi. voy a decir una vulgaridad. ¿Qué? Bueno, Dale. no, ya no la voy a decir. La voy a decir de manera más elegante. Pues que estaba ahí manoseando. No hay manera de decir esto de manera elegante. realmente. No, manoseando. Que estaba manoseando a Mia Farrow, ¿no? Cuando estaban los Beatles ahí. Eso parte, al menos es la leyenda de que hubo, El de que los Maharishi. Beatles se separaron de. Sí, porque todo era muy. Muy la carne no es importante, pero a la hora de la hora Ni sí tan le parecía ligerito, importante claro. con Mia Farrow, ¿no? Sí, eso es la onda de los curanderos. Hay incluso Sí, bueno. un cuento de Rulfo en el Llano en Llamas de un curandero que también, sí. digamos, utiliza sus poderes físicos, ¿no? También tiene su... Que incluso su comprensible. ese Simplemente, tipo ¿no? de fenómenos también muchas veces atrae más gente porque Claro, quiere decir que ellos están muy por arriba, pero que deben de tener alguna mundanidad para poder estar anclados en la tierra, si no ya se hubieran ido al otro Evaporarse, mundo, sí. se hubieran Sí, evaporado, pues yo tienen nada que más digo que estar todo con Sí, anclados. a la hora de moderación. justificar eso. Y Nada fíjate en qué exceso. curioso la afinidad con México, porque ahí son los renunciantes, ¿no? Sí, son Y los aquí los renunciantes. que andan así más encuadrados son los renunciados, ¿sí? Que tiene que ver también con una cuestión de empleo y de tasas O de... los despedidos, es lo que estás diciendo. Sí, ándale. Es un fenómeno increíblemente interesante, complejo y que tiene muchas aristas, ¿no? Muchas ¿Y qué tal vistas si de- nos decimos la dichosa palabra? ¿Qué tal? Venga. ¿Verdad? Pues sí, aprovechando ¿Por que qué estamos no? en un programa de eso. Hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, ¿y qué sigue de esto? Tarán. Laura. Tarán. Ay, pues el otro día hablábamos de Ana García Arroyo. Hoy Arturo Arroyo, tengo a toda la familia publicando cuentos de la Niña Agua de la colección Barco de Vapor de SM, ilustraciones de Ricardo Peláez. Y me encanta porque cuentos de la Niña Agua, la niña que se llama Clauwi, un poco lo que dice Arturo Arroyo, que además es admirador de Mónica Brosson, que antes también mencionábamos, es que ahora mismo hay esta moda de que hay que decirle a los niños todos los temas malos, frontales, y hablarles con la verdad. Bueno, un poco lo que reivindica Arturo es, no, también hay maneras bonitas de contar las cosas. Entonces, Clauwi es una niña que escucha el viento y el agua, que tiene una manera de comunicarse con los animales, y es una historia hermosísima sobre la tradición y sobre... ¿Por qué uno también se vale soñar y se vale decir cosas bonitas? Un libro bien bonito y bien, ahora que estamos ya en la recta final de las vacaciones, una última lectura. Fantástico. Y me dice un pajarito que la gente está en su casa agarrándose del chongo por un par de letras para responder la dichosa palabra. Pues que lo digan bien. Agarrándose del chongo por un par de letras. Está nada viendo más. muy barco. Una letra nada más. de Estás hecho. ayudando mucho. Bueno. No lo Luego vuelvo a no hacer. hay tantos libros y la gente nos reclama. Tenemos varios libros, varios ejemplares de estos libros que nos envía la Secretaría de Cultura. Son libros colectivos. El primero lleva por título Elemental, mi querido Holmes. Recuerden, el queso favorito de Sherlock Holmes, ya saben cuál era. Elemental, mi querido Elemental, Pablo. por supuesto. Que nunca lo dijo, además. Entre los autores de este primer volumen están Andrés Acosta, Vicente Alfaro, Karen Chachek, Antonio Malpica, el gran Antonio Malpica, Francisco Hagenbeck, Nefiella y muchos otros más. Y también ejemplares de Esto es un complot. Entre sus autores están, entre muchos otros, el gran Bev, el gran Elmer Mendoza, Pedro Ángel Palou y muchos otros más. Así que buenas lecturas detectivescas. Y en la colección Navona de editorial Urano, este clásico, archiclásico, no se descontrolen, La transformación de Franz Kafka. El traductor nos dice que ha optado por este título en lugar de la metamorfosis, que es el que lo conocemos y que es mucho más eufónico, porque Borges también coincidía con el traductor, porque dice que la verdadera traducción es la transformación y no la metamorfosis, porque si no Kafka hubiera llamado al libro Die Metamorphosen, ¿no? O sea, que era exactamente ese título. Y por supuesto, pues es un mega archiclásico, si no lo han leído,
No se lo pueden perder. Bueno, vamos a un interregno sin nuestras presencias al aire y vean qué buena cortinilla de salida. Volvemos. Los alamares son los golpes, los remates que lleva el traje de luces o el traje corto, ya sea en la taleguilla y en la casaquilla. Estos pueden ser de soles, de mariposas o de trébol. ¿Qué estoy leyendo? El libro que estoy leyendo es Canek, de Hermilo Abreu Gómez. Estoy leyendo un libro muy antiguo que se llama el Sefer Yetzirah. Palabras mayores de Luisa Esporta. Estoy leyendo Hannibal de Thomas Harris. Habla del origen del universo y cómo el universo fue creado ni más ni menos que con letras. Porque, bueno, creo que es muy importante rescatar las raíces mayas, ¿no? Nuestra cultura, y de esta manera creo que crecer como país y como mexicanos. Empecé leyendo El silencio de los inocentes y me encantó la forma en la que caracteriza a Hannibal Lecter. Es muy padre por el amor que tiene a la música y al arte. Sí, decidimos releerlo porque no pierde actualidad y es un libro que narra la política mexicana. Me encanta porque puedes sentir y entender que un libro cambia la vida y cómo una sola página o a lo mejor un párrafo puede transformarte para siempre. Y todo depende de las letras y las letras al final son la clave para todo. Muchísimas gracias por seguir contándonos cuáles son sus lecturas en estos últimos días de verano, aunque todavía falta un mes, pero bueno, algunos acaban las vacaciones o los días con tiempo libre. Según Eduardo Casar, empieza el tiempo en el que uno puede leer, porque hay mucha gente como Eduardo Casar que en las vacaciones prefiere no leer porque no tiene tiempo. Hay que hacer muchas cosas en el tiempo libre. Y también es momento de saludar, hace mucho que no saludamos a la gente que nos ve al otro lado de las fronteras y donde se ve la señal del Canal 22 Internacional y que nos sigue en otras ciudades. Bueno, pues gracias a todos por seguirnos en cualquier momento, porque esto no sé si pasa los sábados en este horario en otros canales, en otras regiones. Yo quiero enviar un saludo a la señora Violeta, que tiene muchos años de vernos. Ella es mamá de un muy buen amigo. Le envío un saludo muy cariñoso. Ahí están los saludos para que vean que también la dichosa palabra tiene estas... Nuestros amigos de Chicago, de la estación de la Ñ, ¿te acuerdas? Cosmos, Radio Cosmos. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por seguirnos aquí sábado con sábado y muchísimas gracias a Heriberto Ordaz, que escribió para preguntarnos sobre Santa de Federico Gamboa. Santa es El santo de la mesa. ¡Santa madre! Santa es una novela muy famosa, no sé si muy leída, pero sí muy famosa. Muy famosa. Que José Emilio Pacheco decía que se había vuelto más bien un mito. ¿Sí? Es decir, que las versiones cinematográficas y la canción de Agustín Lara y el hecho de que gran parte de las personas supieran la historia, ¿sí? Que es la reivindicación de una muchacha que se da a la vida difícil, ¿sí? O la vida liviana. ¿Puedes O la vida desarrollar? liviana. O a la vida alegre. O a la vida pesada. O a la vida alegre. Sí. Por razones que tienen que ver con la ideología de Federico Gamboa. Federico Gamboa fue un gran personaje, tiene sus memorias de la época del Porfiriato, incluso tuvo una actividad política muy fuerte, ¿no? Y fue la embajador, novela ¿no? es una novela muy de tesis, ¿sí? Es decir, él plantea que Santa, esta muchacha, ya lleva en la sangre el pecado, no muy original, pero sí el pecado. trillado. ¿no? Porque lo original, lo raro del original es que lo llevamos todos. Sí, y ¿Cómo eso que original? es el original. Si todo el mundo lo tiene. Y llevamos ya puras fotocopias. Bueno,
Pero es una novela que sigue, digamos, un concepto, una poética. Es muy interesante pensar en cualquier obra literaria que siempre hay un concepto acerca de cómo tiene que ser la literatura por debajo. Como si yo un poquito me lo imagino como los trapecistas que tienen su red, ¿sí? Hay una poética en cada obra literaria, ¿sí? En cada poema un concepto de qué es lo poético y dónde acaba, dónde comienza, en el caso de la novela también. Y Federico Gamboa concebía la novela como una especie de laboratorio de experimentación social. Es decir, aquí yo voy a poner a estos personajes tipo títeres en acciones para que el público vea qué es lo que puede pasar si hacen tal cosa, ¿sí? Un poquito como... Constelaciones familiares. Como aquel programa de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿sí? Con Chabelo, ¿no? Es decir, era un laboratorio de experimentación, seguía la idea de la novela naturalista. Naturalista. O naturalista, ¿no? Sí, la novela naturista trata de gente que es vegetariana. Y sí. Actualmente tiene mucho rating, la novela naturista. 100% tiene rating. También desde los 60, desde la época de los gurús, claro, bueno, tiene fama. Y Solá seguía las ideas de Bernard, que decía, bueno, que había que hacer experimentos. Es una novela experimental en cierto sentido, porque experimenta con personajes que los va a poner en situaciones sociales de las que no se puedan librar. Y la idea es que la raza, el medio y el momento condicionan todo, y así le va a Santa. Es una novela de tipos, ¿no? No muy, digamos, muy estereotipada. Posiblemente está en la raíz de los grandes melodramas que todavía suceden básicamente en las telenovelas. Sí, incluso la he dado en clase, pues, ¿no? Sí. Es una novela muy curiosa porque... Bueno, pongo un ejemplo de por qué una novela de tesis puede así. Santa de pronto se siente muy bien y anda con un torero y se siente muy a gusto. Le va súper bien. Está muy enamorada y todo va muy bien. Y entonces lo que hace Gamboa es, dice, no, pues a esta le tiene que ir mal. Entonces manda al torero a una corrida a Texcoco y Santa se mete con el vecino del cuarto 24. ¿Sí? ¿Por qué se mete con el vecino? Por nada. Porque lo trae en la sangre, porque lo tiene que poner así, es lo que Federico Gamboa, para que ya le suceda. Y no da explicación, simplemente pasa. Se mete, o sea, y además no había habido ningún flirteo, no había habido ninguna necesidad, no había desavenencias. Oye, pero es que el del cuarto 24. Pero el cuarto 24. Ese número. Sí. El otro arriesgaba la vida, pero el del cuarto. Incluso, como está situado, digamos, el principio de la novela en Chimalistac, hay cuestiones de Chimalistac donde se alude a los personajes de la novela. Pero hay consecuencias, porque digo... ¿Mande? Hay consecuencias de esa acción, porque se supone que si ella se mete en líos porque le va todo bien, es porque de alguna manera la trama tiene que empezar a... tiene meter un poco de conflicto. Claro, su moraleja es no andes moralista. No andes en malos pasos. Es una novela moralista y que en la época porfiriana, digamos, yo creo que lo interesante también es que es una novela que se convierte en un mito, ¿no? Se convierte, el personaje se vuelve un mito porque de alguna manera coincide y refleja una parte de la moralidad y de todo el rollo de culpa, el problema de la sexualidad, el papel de la mujer, de la prostitución, del deseo. Todos los que tenían su casa de transición, o casa chica, y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, Pacheco también dice que es no solo mentalidad mexicana. Pacheco también dijo que era el primer bestseller mexicano, y que además después se acabó convirtiendo en un longseller, que es una suerte muy peculiar para un libro. No sé si se lea mucho ahorita, pero todavía se estudia, ¿no? O sea, es importante la literatura, es importante la historia de la literatura, No, etcétera, en literatura sí se estudia, porque además es muy reveladora, precisamente por esa necesidad que tiene el novelista de poner su tesis, de encarnar su tesis. Yo quiero recordarla, yo tuve que estudiar la película. La película. Sí. Claro. Ya que hay varias, no sé, yo no conozco más. Debe haber varias, pero la más famosa, creo, es la primera película sonora mexicana, al menos así se le reconoce, aunque técnicamente antes de Santa hubo otras películas sonoras que usaban un sistema de disco, es decir, proyectaban una película muda y el proyectista al momento ponía un disco, ¿no? Y se sincroniza, obviamente no se sincronizaba bien, pero había una pista sonora que acompañaba
a la película. Digamos, ya con el sonido óptico, que es el sonido moderno del cine, que además era un sonido óptico de Joselito Rodríguez, que patentó aquí en México y todo, pues la primera película realmente donde los diálogos los podía seguir muy bien, pues sí fue Santa, creo que es del 30 y tantos, ¿no? Y es una cosa más sobre Gamboa, también tiene, como que históricamente se le reprocha mucho, no tanto haber sido embajador con don Porfirio, sino que fue ministro de Relaciones Exteriores de Victoriano Huerta, el usurpador. Que ya no, El ya que nos está vamos. usurpando el tiempo es el señor reloj, así que es momento de dar las respuestas y ver quién es el nieto en cuarta generación, quién es el hijo del tataranieto. Bueno, pues hay dos maneras de decirlo, trastataranieto, que es rarísimo, Órale, esa yo no sabía, pero ¿existe el trastataranieto? trastataranieto, Bueno. pero es mucho más fácil decir chozno. Eso. Y yo lo digo con Chozno. Z, porque es con Z, chozno, Chosno. que suena a un dulce, ¿no? Suena a algo Sí, que te sí, puedas sí, sí. comer. A Chongo Zamorano. A Chosno Como Zamorano. También. dijo. Ahora, Chozno hay otro Zamorano. más. El hijo del chozno es el bichozno. ¿Hay Bichosno. bichosno? Hay bichosno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Y luego el barbaridad! trichosno Y y el ahí te bichosno. sigue. Yo les doy les pongo de reto hoy a ver si alguien se sabe el nombre de su tatarabuelo, porque es muy difícil luego tener sí, estos es nombres difícil. para Sí, arriba. No, y tatarabuelo. ¿Y cómo Sí. se llama el que sigue que del sigue, tatarabuelo que eso para sí, arriba? Tatarabuelo. Tras tataranuevo. Y Siguiendo la nosotros Bueno, que ya nos vayamos. vamos a terminar como empezó Eduardo, manteniendo un leve riguroso silencio de silencio. 10 segundos. Germán Ortega, Eduardo Casar, Laura- Pablo Bullosa. Laura García Muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Conste. Dum dum